Dice el Señor en Mateo 22, verso 14, pues muchos son los llamados y pocos los elegidos. Jesús hizo la aclaración de que cuando Él viniera, Él iba a llamar a muchos. Y fíjense el contraste que Él pone. La llamada es para muchos, pero los elegidos son pocos. Aún en este lugar, en este momento, todos hemos sido llamados, pero tristemente, pocos, no todos, serán elegidos. La pregunta es, ¿serás tú uno de esos elegidos? La pregunta es, ¿te gustaría ser uno de esos elegidos? En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema, ¿estás preparado? Ese es el tema. Y es una pregunta. ¿Estás preparado? Si hoy te tocara partir de este mundo, la pregunta es, ¿estás tú preparado o preparada para irte y cuando te vayas, vivir en la eternidad al lado de Jesús? Esa es la pregunta. Y mientras estamos en este mundo, somos muy ligeros porque vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Vivimos como si este espacio de tiempo fuera eterno. Vivimos aferrados y apegados a las cosas de este mundo. Pero la realidad es que llegará el momento en que todos hemos de partir. No sabemos cuándo. La pregunta de nuevo es, si tú te fueras hoy, dentro de una hora, ¿estás tú preparado? Y yo sé que al hacer la pregunta, hay personas que dudan si están preparados. Hay personas que no saben con certeza si están preparados. Pero en el día de hoy, el Señor nos va a aclarar quiénes están preparados y quiénes no. De manera que los que no estén preparados, pues se preparen. Y aunque parezca largo, no será así. Espero que Dios me ayude con el tiempo. Yo voy a predicar en base a 2 capítulos de la Biblia. No los voy a leer todo, que son el capítulo 24 y el 25 del Evangelio de Mateo. Es lo que la iglesia conoce como los capítulos que hablan, donde Jesús habla directamente del final de los tiempos. Yo sé que yo he tocado este tema antes, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. Muchas personas se preguntan, ¿estamos en los últimos tiempos? Y la respuesta es sí, porque los últimos tiempos comenzaron en el momento que Jesús ascendió al cielo. Tenemos más de 2000 años viviendo en los últimos tiempos. Pero en este capítulo específico, 24, Jesús, dice la palabra, estaba saliendo del templo. Jesús iba durante sus 3 años muy frecuentemente al templo a predicar. Él iba a pueblos, a casas, a sinagogas, pero su lugar favorito para predicar era en el templo en Jerusalén. Y saliendo de ahí, siempre era seguido por sus discípulos. Y la conversación registrada en estos 2 capítulos fue una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Si lo extrapolamos al día de hoy, esta conversación que Jesús tuvo
fue con los cristianos, con los que han recibido a Jesús. Aunque pudiera ser, no es un mensaje evangelístico para llamar a la gente a convertirse. Es un mensaje para los que ya han entregado su vida a Jesús, para que sepan o se pregunten si están preparados para la segunda venida de Jesús o están preparados para morirse, porque de que usted se muere, lo único que toca es la venida de Jesús para que venga el juicio final. O sea, a usted y a mí se nos acaba el tiempo en el momento que partimos de este mundo. Y en el capítulo 24, cuando Jesús empieza a hablar con los discípulos, luego que ellos le hacen la pregunta, antes de la pregunta ellos le dicen: Señor, mira qué templo más hermoso. Y Jesús le dice: no se pongan contentos con ese templo, porque no quedará ni una piedra. Piedra sobre piedra no quedará. Mira qué linda mi casa, mira qué linda mi carro, mira qué lindo mi villa, mira qué linda mi cortina. Conténtate, pero no te llenes de contentura con las cosas de este mundo, porque todo lo que está aquí es pasajero. Tú no te vas a llevar nada a la vida eterna. Y luego de eso, entonces ellos le hicieron la pregunta: Señor, dinos cuándo sucederá. Ellos querían saber cuándo. Querían saber señales. ¿Qué señales marcará tu regreso del mundo? Y en el verso 4, Jesús le dio esta respuesta. Ellos querían saber cuándo, cuáles son las señales, y la respuesta de Jesús fue: no se dejen engañar. Quiero compartir que la respuesta que Jesús da no es para satisfacer la curiosidad de sus discípulos entonces y de nosotros en el día de hoy. La respuesta que Jesús da en el capítulo 24 y que la complementa con el 25 tiene que ver con una sola cosa. Y es la pregunta: ¿estás tú preparado para ese día? Jesús habló esta parte de su conversación para que sus discípulos de entonces y de ahora se cuestionaran si están preparados o no para ese día. Y su propósito es que nos preparemos. En el capítulo 24, Jesús dio 4 señales claras de su regreso. Yo las voy a explicar, no muy en detalle, pero voy a señalar cada una de ellas. Él dio 4 señales. Y quiero que sepan que muchos teólogos que estudian la Biblia entienden que ya un 75% de ella se ha cumplido. De hecho, de las 4 señales, solamente una se ha cumplido y se está cumpliendo. La segunda, ya estamos viendo indicios de ella. Y la tercera no ha ocurrido y la cuarta mucho menos. O sea que de 4 señales, la primera está cumplida, la segunda está en camino, ya está sucediendo, la tercera no ha sucedido y mucho menos la cuarta. Vamos a ver. Jesús, cuando le hacen la pregunta, respondió lo siguiente: no deje que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Estoy leyendo en Mateo 24, desde el principio. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero, diga conmigo, pero,
El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto de sacrilegio que causa profanación, de pie en el lugar santo. Lector, presta atención, dice la Biblia. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. Esos días, las mujeres embarazadas, para las madres que amamantan, serán difíciles. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Verso 23. Entonces, si alguien le dice, miren, aquí está el Mesías o allá está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren, que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienza a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. El texto continúa, pero me voy a detener ahí. 4 señales. Número 1, anoten en sus corazones y en sus mentes para que estén claros. Desastres en el mundo. Es la primera que Jesús habla. Oirán guerras y amenazas de guerra y todo lo demás. Primera señal, desastres en el mundo. Y esa primera señal se divide en 3 partes que Jesús mencionó. Primero, guerras y amenazas de guerra. Habla de hambruna y de terremotos. Las guerras desde antes de Jesús y después de Jesús siempre han existido. Siempre. Ahora se han intensificado debido a la comunicación y sobre todo se han modernizado. Al punto de que hoy para ciertas naciones es posible enviar un ataque aéreo sin tener ninguna persona operando la aeronave. La historia que nosotros conocemos no registra ningún periodo de 10 años continuos sin que haya habido un conflicto. Las guerras ya están ocurriendo. Esta es la señal que ya se cumplió y se sigue cumpliendo. Segundo, habla de terremotos. Y mucha gente piensa que los terremotos se han incrementado. No, son los mismos. Lo que pasa es
que cuando hacía un terremoto en la India y no habían celulares, usted se enteraba al año o a los 3 meses. Pero ahora con la tecnología, la tierra está temblando, la gente se está muriendo y usted se entera en tiempo real porque alguien prende su celular, decide comenzar a grabar y a transmitir. Ahora sabemos más de ellos. Terremotos hay. Hay lugares como en la India donde antes no temblaba la tierra que está temblando. Y tercero, hambruna. No es un enigma para ustedes ni para nadie que hay hambrunas. Hay países en África donde hay hambruna. Aquí en nuestro país hay personas que pasan hambre también. En todas las naciones ha habido hambruna. Porque ha estado con nosotros todo el tiempo. Y a esta señal Jesús dijo lo siguiente: esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Si es el comienzo y es la única que se ha cumplido, significa que todavía quedan muchos más dolores. Dice que el fin no vendrá inmediatamente. Ahora, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 11, Lucas 2, 11, solamente para que lo tengan. Dice, no es 2, es 21, 11, perdón. Lucas 21, 11 dice, habrá grandes terremotos, hambres, y Lucas añade algo más, epidemias. ¿Les parece familiar? El COVID no es la única epidemia que la humanidad ha vivido. Han habido otras, pero solamente para que sepan que esto se ha cumplido. En esta señal, pongan mucha atención, hay un peligro eminente que también ya ha ocurrido. Y es la aparición de falsos mesías. Personas que claman ser el Cristo que había de venir por segunda vez. De hecho, en Israel han habido, creo que históricamente, 3 ocasiones donde el pueblo de Israel ha señalado a un hombre como Mesías, obviamente falso. El último que yo conozco fue uno, del que yo conozco, fue uno que lo proclamaron Mesías y luego acabó convirtiéndose en la religión musulmán. Y los judíos pasaron mucha vergüenza. El peligro aquí, y dice Jesús, no se dejen engañar, miren, no escuchen tanto, miren. El Hijo del Hombre cuando venga es como un relámpago, que cuando ocurra todo el mundo lo va a ver. Nadie tiene que decirte, mira, el Mesías está allí. No, todo el mundo lo va a saber. Pero en medio de todo esto hay una buena noticia. Y es que como Jesús habla de comienzos de dolores de parto, lo que significa es que los comienzos de dolores es porque se va a parir algo bueno. Y eso que se va a parir es un mundo nuevo, donde el rey será Jesús, donde el sol no existirá, pero su gloria lo va a iluminar todo. Una mujer cuando está en labores de parto se pone contenta por eso. Esa es la primera señal. Segunda señal, situaciones en la iglesia, dentro de la iglesia. Y aquí habla en el verso 9, dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. La segunda señal ya está también cumpliéndose. Porque hay naciones como en China, donde a los cristianos lo persiguen, los matan, los meten presos, los asesinan. En el Medio Oriente hay naciones que si usted es cristiano, a usted lo persiguen y lo matan. Si lo encuentran con una Biblia, lo encarcelan, lo meten en la cárcel. Ya eso está empezando a ocurrir. Usted no siente eso aquí en República Dominicana porque esa manifestación de la segunda señal aquí no ha venido. Y dice que perseguirán a todos los seguidores de Jesús. Nueva vez, esta segunda señal se divide en 3 partes. La número 1 es que vienen persecuciones. Oiga lo que dice la palabra. Todos los cristianos, ¿cuántos son cristianos? Serán odiados en todas partes del mundo. No habrá una nación donde no odien a los seguidores de Jesús. La pregunta es, ¿todavía tú estás feliz de ser cristiano?
Porque parte de lo que va a ocurrir es que la presión va a aumentar. Hay naciones donde no quieren saber de los cristianos, pero esta señal habla de que todas las naciones perseguirán a los seguidores de Jesús. Todas las naciones. Aún no ha ocurrido en todas, pero eso viene. Segundo, dentro de la segunda señal, habrá una reducción en el tamaño de la iglesia. Muchos se apartarán de la fe cuando esa presión aumente. Si la gente sintió presión con esta pandemia y dejó de asistir a la iglesia y se enfriaron y esta presión no es nada, imagínese cuando no importa donde usted esté, si saben que usted es cristiano, van a ir a su casa para tratar de matarlo. Cuando esa presión aumente, muchos abandonarán. Y ya eso está ocurriendo. Muchos abandonarán. La iglesia será reducida en tamaño. Muchos se apartarán de mí, dice el verso 10. Vendrá traición unos de otros y se odiarán. Dice la Biblia que hijos traicionarán a sus padres. Para salvarse van a decir, mis padres son cristianos, vayan y búsquenlo. Y por la maldad que va a haber en el mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Eso es parte de la segunda señal. Y ya eso está ocurriendo. La tercera parte de esta segunda señal es algo que Jesús dijo, que se predicará el evangelio del reino por todo el mundo. ¿Saben qué significa eso? Que el remanente, los que queden, los que se mantengan fiel y firmes, Dios los usará a ellos para aún en medio de la presión predicar el evangelio. Y ahí es donde el evangelio se va a predicar en todas las naciones. Todo el mundo escuchará la buena noticia. La pregunta es, ¿quién será parte de ese remanente? Esa es la gran pregunta. Y en cierta forma, eso está ocurriendo ahora mismo. Hay personas que se están enfriando. No es para menos. El ataque que tiene esta sociedad y este mundo a través de la tecnología y de las redes sociales es impresionante. Sume lo siguiente. Usted no se cría con su papá o con su mamá o le pasa algo en la niñez y entra lo que nosotros llamamos rechazo. Usted se siente rechazado o rechazada. Y usted siente que en su casa no lo aman. Y de repente aparece en las redes sociales donde te venden la idea que mientras más likes tú tienes de una publicación, más importante tú eres. Y los jóvenes y adultos también ven eso. Y su identidad y seguridad comienza a depender de lo que otros opinan. Y no hay peor esclavitud que esa. Cuando una persona no conoce su identidad. Y aquí hay muchas personas que todavía no saben que son hijos e hijas de Dios. Teóricamente quizás lo saben. También hay otros que simplemente no le ha dado la gana, por decirlo de una forma, de entregar su vida al Señor. Pero todo esto va a ocurrir. Estas señales ya están pasando en la iglesia. Y en la primera señal el peligro eran los falsos mesías. Este es el Cristo. Muchos discípulos para ahí. Pero aquí en esta señal el peligro más grande son los falsos profetas. ¿Y por qué digo que es el peligro más grande? Porque son más letales. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es toda persona que predique la palabra de Dios adulterada. Eso es un falso profeta. Un falso profeta, y la iglesia está llena de ellos, el Señor nos libre. Son personas que sus mensajes de domingo, de miércoles solamente hablan de la paz, de la prosperidad. Acomodan la palabra de Dios para ciertas personas.
No se atreven a decir que el que no paga impuestos es un ladrón por temor a que hayan empresarios y se puedan ir de la iglesia. No se atreven a decir que un hombre que está mirando a su secretaria que está casado es un adúltero. No se atreven a decir que hay mujeres que son hijas del diablo, como dice la palabra, cuando solamente se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, se quejan. Los falsos profetas solamente hablan de la gracia y la misericordia de Dios, pero no hablan de su justicia. No hablan de que si usted no se arrepiente, sus pecados no van a ser perdonados. Y si sus pecados no son perdonados, cuando llegue la hora, usted va a vivir eternamente, pero no con Jesús, sino en el infierno. Y cualquier cosa que usted se pueda imaginar del infierno, se queda pequeño con lo que es el infierno. Los falsos profetas solamente predican de abundancia. Recibe tu bendición y ahí viene tu marido y ahí viene tu casa y ese trabajo es tuyo y ya tú sabes, coge tu dinero y siémbralo aquí porque el Señor te lo va a multiplicar. Mentira del mismo diablo. Si usted se pone a mirar, Jesús nunca predicó de esa forma. Jesús nunca predicó, agarra tu bendición y ahí viene tu bendición. Viene una casa y la gente se pone contenta. ¡Pum! Le da un infarto, se muere y cae en el infierno. Y entonces la casa, ¿de qué te sirve? El peligro de esta segunda señal que ya está ocurriendo son los falsos profetas. Y la iglesia está lleno de ellas. Un falso profeta no predica la verdad tal cual está en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes se han cogido aunque sea un alfiler aquí? Algo. ¿Cuántos se han cogido aunque sea una carne que no es suya, de un plato? Miren, si usted dice eso, déjeme decirle algo. Usted es un ladrón. Yo soy un ladrón. Ustedes son ladrones también. Necesitamos de la misericordia de Dios para que nos perdone, pero Él nos perdona si hay arrepentimiento. Los falsos profetas van a dañar a muchos porque van a coger a las personas y lo van a enfocar en cosas que Dios no habló. Satanás usa a los falsos profetas para que la gente se apegue a bendiciones que son temporales. Carros, casas, negocios, dinero, matrimonio. El hombre tuyo viene por ahí, ese varón es tuyo. ¡Ay, aleluya! Y comienzan a hablar en lenguas. Gente que dice, ¿tú sabes por qué te están atacando? Porque Dios te eligió. Gente que dicen, todo aquel que te está atacando, que te está persiguiendo, el que te votó, eso van a venir a los pies tuyos y tú vas a poder pisotear a tus enemigos. Aleluya. ¿Quién ha dicho? ¿Qué sabe usted si usted lo votaron porque usted es un pecador o una pecadora? Si usted pecó y sembró algo malo, usted va a cosechar eso. Pero a la gente le venden la idea de que todas sus tribulaciones son producto de que Satanás se levantó contra ellos y no los llevan a pensar que probablemente lo que a mí me está pasando es producto de mi vida de pecador sasasasasasazo que yo soy. El peligro aquí son los falsos profetas. Jesús recomienda y dice, no te rindas, diga conmigo, no te rindas. No caigas ante esos mensajes. Por eso mucho cuidado cuando usted, a mí me encanta ver prédicas, pero mucho cuidado de esos canales y esos sitios. Generalmente con muchos seguidores. Hablando, tu bendición está en la puerta y tu bendición viene. La bendición suya es que Jesucristo lo perdone. La bendición suya es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. La bendición suya es que usted esté haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Esa es tu bendición. Tercera señal. La primera es desastres en el mundo. La segunda es situaciones dentro de la iglesia. La tercera señal es angustia en Jerusalén. Angustia en Jerusalén.
Dice el verso 15: llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto de sacrilegio que causa profanación de pie en el lugar santo. Lo que Jesús estaba hablando, que también se elabora más en el libro de Apocalipsis: terremotos en el mundo, problemas en la iglesia, y entonces angustia en Jerusalén, porque se va a levantar un hombre, un dictador, y hará de su lugar de operación a Jerusalén, que va a profanar el lugar santo del templo, el símbolo del lugar santo. Esto que predijo Daniel ya ocurrió una vez, año 165 antes de Cristo. Esto está en la historia. Un hombre llamado Antíoco Epífanes el cuarto, un descendiente de Alejandro el Grande. Para ponerlo en contexto, acuérdense que el pueblo de Israel se dividió y comenzó a adorar otros ídolos. Y Dios, a través del profeta Jeremías y de profeta Ezequiel, comenzó a decirle: arrepiéntanse, arrepiéntanse, si no Dios va a traer juicio contra ustedes. Y el juicio vino. Babilonia invadió a Jerusalén. Luego los persas invadieron a Babilonia. Y luego los griegos invadieron a Persia, a los persas. Y es durante el tiempo de Alejandro el Grande que vino un descendiente llamado Antíoco Epífanes, que dice que él entró en el templo y sacrificó un cerdo en el altar, sabiendo él que el cerdo es considerado como un animal inmundo. Pero no solamente eso, en el templo trajo a mujeres del mundo para tener relaciones ilícitas, sexuales, orgías y todo eso en el templo de Dios. Algo similar va a ocurrir. Esa es la tercera señal. Y ese hombre es el anticristo, lo llama la Biblia. Un hombre que en los primeros 3 años y medio de su aparición, él va a aparecer en un momento de hambre, de conflicto, y él va a venir como la solución. Hemos hablado de eso muchas veces, yo no voy a detallar mucho. Él va a venir a hablar de que él es la solución y va a traer paz. Han habido casos similares en la humanidad. Hitler, por ejemplo, cuando Hitler emergió después de la Primera Guerra Mundial, Hitler vino a traer carreteras a Alemania. Incluso prometió un vehículo para todo el pueblo, que es el Volkswagen, que ustedes conocen como cepillo aquí en República Dominicana. Y todo el mundo tenía un vehículo de eso. La inflación, que estaba alta, la bajó a casi cero. Todo estaba bien hasta que él dio el vuelco. Y cuando dio el vuelco, vino la parte más negra de la historia de Alemania a través de Hitler, que ustedes conocen. Así mismo será con el anticristo. Los primeros 3 años van a ser de luna de miel, pero al tercer año y medio, entonces él se va a proclamar como que él es Dios. Y va a ir al templo y va a decir: yo soy Dios y por encima de mí no hay nadie. Y va a venir una época de gran persecución. Jesús dice aquí, cuando eso ocurra, yo recuerdo que mi hijo Ernie, no sé dónde está Ernie, siempre decía: cuando venga el anticristo, yo quiero estar ahí. Pero yo lo que dice Jesús: huyan de Jerusalén, no se queden ahí. O sea, en vez de coger para Jerusalén, huyan. Y él dijo: oigan, huyan. La persona que está en la azotea, no baje para empacar, váyase. La que está en el campo, no regrese. Qué terrible para las embarazadas, porque van a tener que salir corriendo. Para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno, porque ahí sí va a ser triste. En pocas palabras, Jesús dijo: cuando esa tercera señal aparezca, ese hombre aparezca, salgan de Jerusalén, de Judea, aléjense de ese lugar, porque va a ser insoportable lo que va a ocurrir ahí. Mis amados, eso es lo que ustedes han escuchado, que se llama la gran tribulación. Y yo tengo que hacer un mea culpa ahora. Mi mea culpa puede ser entendido porque el mundo cristiano está dividido en aquellos que creen que primero vendrá el rapto y después la tribulación. Otros creen que nosotros vamos a estar en la tribulación. Yo pensaba que el rapto venía antes, pero yo estoy convencido de que yo estaba equivocado. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. Aquí lo dice, esa es la segunda señal. Huyan, salgan corriendo. La generación que esté viva va a tener que vivir la gran tribulación. Ese hombre que dice: todo
todo el que sea cristiano o crea en ese falso Mesías llamado Jesús, mátenlo. Los que quieran ser salvos, que se pongan la señal. Y habrá filas de personas en parqueos, en centros comerciales, poniéndose la señal de la bestia para poder comprar alimento. Y el que no lo haga no va a poder comprar. Ay del que se ponga esa marca. Esa es la tercera señal. El peligro en esta tercera señal son ahora el falso Mesías y también los falsos profetas, que van a comenzar a hablar de que ese es el Mesías y van a tratar de convencer a muchos. Dice Jesús, no le crean, porque la señal de peligro, el peligro viene cuando se mezcla la verdad con mentira, mitad verdad, mitad mentira. Noten que aún en medio de esta señal, Jesús no ha llegado todavía, pero ya está pasando. Muchos cristianos piensan que el rapto vendrá antes, y eso no es cierto. Y póngase a pensar, yo prefiero prepararme para que yo voy a estar en la gran tribulación que no prepararme y que me agarre entonces de sorpresa. Es mejor que nos preparemos. La pregunta es, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú preparada? Y aquí Jesús dice, no se lleven de lo que ustedes oigan, usen sus ojos, vean las señales. Dice aquí que habrán falsos profetas que harán grandes señales. Señores, estas personas van a sanar enfermos. Probablemente paren la lluvia. Pero recuerden, Jesús no ha venido. No le crean, dijo Jesús. Y la cuarta señal es la siguiente: el sol se oscurecerá, la luna no dará más luz y las estrellas caerán del cielo. Jesús dijo que esta señal, la cuarta, vendrá inmediatamente después de la tercera. Es más, Jesús dijo que la tercera señal, cuando esté ocurriendo, solamente va a durar 3 años y medio. Eso sí dijo él, 3 años y medio. O sea que cuando surja el anticristo y se posicione en Jerusalén y diga yo soy Dios, a partir de ese momento podemos contar 3 años y medio. Pero 3 años y medio son 3 años y medio. Es corto, pero no es tan corto. Y dice el Señor que inmediatamente después de esos 3 años y medio viene la cuarta señal. El sol se oscurece, la luna no da más luz, todas las luces celestes se apagan y la tierra se llenará rápido de una gran oscuridad. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a un teatro a ver una obra de teatro. Yo tuve la oportunidad de ver algunas obras de teatros aquí en el Teatro Nacional y en New York. Y miren qué interesante. Todas las luces están prendidas, te ponen una musiquita y luego te ponen una nota. Ting, tum, tum, tum. Ladies and gentlemen, the show is about to start. El show va a comenzar. ¿Y saben qué ocurre? Que todas las luces se apagan. Y después que todo el mundo, las luces se apagan, en ese momento uno está así como en expectativa. Se apagó las luces, uno no se siente mal porque uno sabe que algo grande va a venir. Y luego se abren las cortinas y aparece ese escenario espectacularmente iluminado. Y usted está contento durante toda la obra. Les doy esta ilustración porque si a usted o a nosotros nos tocara, porque no lo sabemos, cuando el cielo se apague y esté todo en oscuridad, los cristianos que estén vivos, el remanente, en ese momento van a aplaudir. Denle un aplauso al Señor ahora mismo. Van a aplaudir y van a decir aleluya, el rey ya está a punto de aparecer. Y todo el mundo estará mirando al cielo, esperando la luz, porque en ese momento Él va a venir. Se va a acabar la gran tribulación. Finalmente voy a llegar a conocer a Jesús cara a cara. Eso es lo que va a ocurrir. Dice que como un relámpago así será cuando Jesús venga por segunda vez. Vendrá exactamente como se fue.
y habrá un gran lamento en todas las naciones. ¿Por qué habrá gran lamento? Porque muchos sabrán, wow, era cierto el asunto. Dice que los ángeles reunirán a todos los elegidos. Ahí sí ocurre el rapto. Usted probablemente esté en República Dominicana, en Baní, o quién sabe si en Colombia, y los ángeles primero van a levantar a los que murieron en Cristo, y los que estén vivos van a tener un vuelo en primera clase gratis desde donde esté hasta Jerusalén, porque los ángeles los recogerán y los van a juntar a todos los que vivieron y a los que estén vivos. No hay un estadio que aguante toda esa gente. Hay un solo estadio que puede reunir a toda la humanidad que creyó en Jesús. ¿Sabe cuál? El cielo. Dice que se reunirán en el cielo todos aquellos, desde el primer hombre. Ahí veremos a Moisés, veremos a Abraham, veremos a todos los profetas, a todos los discípulos, a Pedro, a Tomás, a Juan, a Esteban, a los que murieron. Si tu padre o tu madre o un familiar murió en Cristo Jesús, ese es el momento en que tú lo vas a ver. En ese gran escenario todos nos reuniremos. Y cuando ya estemos salvos con Él, eso está en Apocalipsis, entonces el Rey va a desatar su furia contra toda iniquidad, contra todo hombre, contra todo gobernante, contra todos. Y esa batalla no va a durar mucho tiempo, porque en un instante Él va a acabar con todos. Y Satanás, que le llama a la Biblia el dragón, será echado en el lago de fuego. Jesús, hasta este momento, lo que está diciéndole a todos los que estamos aquí es: no dejen que estos días los agarren desprevenidos. No lo dejen. Mantente alerta. Dice en Lucas 21, verso 34: tengan cuidado, no sea que se le endurezca el corazón por el vicio. Oiga, póngale atención a esto. Tenga cuidado, no sea que a usted se le endurezca el corazón por el vicio. Y aquí lo menciona claro: por la embriaguez. Dios no va a venir por ahora, déjame darme mi trago y emborracharme. Jesús está advirtiendo sobre eso. No dejen que el corazón se le endurezca por las preocupaciones de esta vida, porque si lo hacen de otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Y esta es su recomendación: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse bien delante del Hijo del Hombre. ¿Y saben qué? Inmediatamente Jesús le explicó todo esto a sus discípulos. Fue a contarle 3 parábolas que están en el capítulo 25 de Mateo. Esas sí las voy a pasar bien rápido. Pero Jesús está hablando de 3 cosas que tenemos que estar pendientes para estar preparados. Jesús va a hablar aquí en estas 3 parábolas de situaciones que van a esclarecer si tú estás o no preparado y qué debes hacer para prepararte si no lo estás. La primera parábola que él cuenta está en Mateo 25, del 1 al 13. No la voy a leer. Es la parábola de las 10 damas de honor o las 10 vírgenes. Jesús empezó diciendo: el reino de los cielos será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Jesús está ilustrando que antes de la llegada del novio van a haber personas que son sabias y personas que son necias. La pregunta es: ¿en cuál de los 2 grupos tú estás? Y en esa historia él cuenta que las necias salieron para ir a la boda y llevaron sus lámparas encendidas, pero las sabias llevaron sus lámparas encendidas y llevaron un contenedor de aceite adicional por si se le acaba. En pocas palabras, las sabias estaban preparadas. La historia cuenta que lo dice muy claro. Dice el verso 5: como el novio demoró, a todas les dio sueños y se durmieron. El novio se tardó en venir y todas se durmieron, pero de repente le anunciaron: llegó el novio.
relámpago en el cielo, se oscureció la luna, todos para la boda. Y en ese momento las lámparas de las necias se apagaron, también las de las sabias, pero como tenían aceite le echaron y pudieron encenderla y fueron a esperar el novio. Estas dijeron: dame de tu aceite. No podemos hacerlo. Si te doy no voy a tener para mí ni para ti. Ve y compra en la tienda. Y cuando fueron a comprar, llegó el novio, entraron al banquete y se cerró la puerta y las necias se quedaron fuera. Y Jesús dice al final de esta parábola: así que ustedes deben estar alerta, deben estar preparados, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. Saber cuándo y dónde no es lo relevante. Todo esto que Jesús está contando es para llamar la atención tuya de que tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar preparada para ese día. No se trata de saber cuándo vendrá, sino de estar preparado todo el tiempo. Y que no importe cuándo ocurra. La segunda parábola que él cuenta está en Mateo 5, del 14 al 30, y es la parábola de los talentos prestados. Y también empezó diciendo: el reino de los cielos también puede ilustrarse como la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos, les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporciones de acuerdo a la capacidad de cada uno. Él se fue y a uno le dio 5,000, a otro 2,000 y a otro 1,000. Y el verso 19 resalta otra cosa importante. Después de mucho tiempo el amo regresó y los llamó para que rindieran cuenta. Y entonces vino aquel que se le habían dado 5,000 talentos y le dijo: Señor, tú me diste 5,000 talentos, aquí están, los puse a trabajar y aquí están 5,000 más. Y oigan la respuesta que Jesús le dio. El amo lo elogió y le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Cuando fue el de 2,000 también hizo lo mismo. Aquí está tu 2,000 y aquí están 2,000 más. Pero cuando llegó al que tenía solamente 1,000, ese le dijo: yo sé que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado, por lo tanto yo tuve miedo y no hice nada con lo que tú me diste, lo enterré en la tierra, aquí está. Y dice la palabra que a este el rey le dijo: siervo perverso y perezoso, debiste haber puesto en el banco para que ganara intereses. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata. A los que usan, pongan atención, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a ese siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. En pocas palabras, en la primera, Jesús dice: tú tienes que permitir que tu luz siga brillando, tienes que estar preparado todo el tiempo. Y en la segunda, Jesús llama la atención a las cosas que Dios te ha dado: dinero, posesiones, influencia, hijos, casa, nietos, sobrinos, alfombras, servilletas, tenedores, platos, vajillas, champú, acondicionador, crema para los pies, para los hongos. Todo lo que el Señor te ha dado, dice el Señor que cuando Él venga, Él te va a pedir cuenta de esos, a ver si tú lo usaste en lo que debías haberlo usado. Lo único que a Dios le importa es su agenda. Y la agenda de Dios es que este mundo sea salvo. La agenda de Dios es que nosotros invirtamos en su obra para que todos los que están perdidos puedan conocerlo a Él. A Dios no le importa más nada. Y Él te bendecirá o no, dependiendo si con lo que Él te ha dado tú lo usas para el propósito para el cual Él te lo dio.
Dios no te dio dinero para que tú te lo goces solamente y le eche cosas a otros. Claro, si Él te dio mucho dinero es para que tú lo disfrutes, pero tengas en tu mente que hay una obra que Él quiere que se haga y Él puso eso en tus manos para que tú le sirvas a esa obra. No hay muchos amén a eso nunca. Pero hay personas que dicen: a mí Dios no me ha dado mucho, es poco. Mira, a esta la hizo cantante, a este lo hizo músico, mira a este que está predicando. Sin embargo, a mí nada más me ponen en el baño. Yo quiero que tú sepas que Dios te va a medir por aquello que Él te dio, no por lo que le dio a otro. Deja de compararte con la gente. Y la tercera historia no es una parábola, es una profecía. El juicio final. Aquí Jesús le dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de sus ángeles, todas las naciones, todas las naciones, hasta la gente de Baní, se reunirán en su presencia. Y dice que el rey entonces dividirá a toda la población. Y dice: a los que Él puso a su derecha, le va a decir: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes de la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas, oigan el calificativo, esas personas justas responderán: Señor, ¿y en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, o como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo y en prisión y te visitamos? Y el rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas con alguno de mis más insignificantes, mis hermanos me lo hicieron a mí. Y luego a los de la izquierda le va a decir: al fuego eterno, malditos, porque tuve hambre, no me dieron de comer, porque estuve enfermo, no me visitaron. Y ellos también preguntarán: ¿y cuándo te vimos con hambre y no te dimos? Y el rey le va a decir lo mismo: cuando ustedes vieron a uno de esos pequeñitos, a mis hermanos, y no lo hicieron con ellos, entonces tampoco lo hicieron conmigo. Cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Yo quiero que usted ponga mucha atención con esto que le voy a decir. La división que Jesús está hablando que Él va a hacer no tiene que ver con filantropía. No tiene que ver con que usted coja un saco de arroz y comience y vaya a un barrio y se lo riega a toda esa gente. No tiene que ver con eso. Aquí hay una palabra clave, y es la palabra hermanos. En el verso 40 de Mateo 25 dice: el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron estas cosas al más insignificante de esto, mis hermanos. Y la pregunta es: según Jesús, ¿quiénes son mis hermanos? Él responde eso en Mateo 12, verso 46. Mientras Jesús hablaba, la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo: Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Y Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. En pocas palabras,
Cuando una persona ve a Cristo en uno de sus discípulos y lo ayuda por ser un discípulo, es que estas cosas van a ocurrir. Esto no es con cualquier gente. Él lo dice bien claro: con mis hermanos. Aquí está la clave. En pocas palabras, esta división que Jesús va a hacer tiene que ver con la actitud que tú y yo tenemos hacia Jesús, la cual se refleja en la actitud que tú tienes para las personas que están sentadas a tu lado. Tiene que ver con la actitud que tú tienes como hombre con tu esposa que le teme al Señor. Tiene que ver con la actitud que tú tienes con tu esposo que le teme al Señor, y tú sigues nada más en berrinche y peleando. Cada vez que tú haces algo por uno de los pequeños, por uno de los hermanos de Jesús, lo estás haciendo por Él. En resumen, y termino, nadie sabe el día o la hora. La primera señal pasó, la segunda señal está pasando, la señal tercera y cuarta no han pasado. Algo común que tienen estas tres historias que Jesús contó en el capítulo 25 es que el dueño tardó en venir. La historia de las vírgenes, la de los talentos y la del juicio final tienen en común que el dueño, el rey, tomó tiempo para venir. La pregunta es, ¿cuál es la real prueba? Entonces, la real prueba no es lo que tú estés haciendo en el momento que Él vuelva, o lo que tú estés haciendo cuando venga la tribulación. Esa no es la real prueba. A Dios no le interesa lo que tú estés haciendo cuando Él llegue. En ese momento, ay, me arrepiento, perdóname, Señor, me arrepiento, aleluya, gloria a Dios, brinco para arriba, alguien corre por mí, túmbeme y ya. Me quiero bautizar, no hay agua. La real prueba está en lo que tú estás haciendo ahora mientras Él tarda en venir. De eso es que hablan las historias. ¿Qué estaban haciendo las vírgenes sabias mientras el novio tardaba? Estaban preparadas. ¿Qué estaban haciendo los siervos que le dieron talentos mientras el dueño tardaba? Estaban invirtiendo lo que Él les dio en las cosas que Él los mandó. La prueba real que demuestra si tú estás o no preparada es si tú estás siendo un siervo bueno y fiel ahora, mientras Él tarda con lo que se te encomendó. La prueba real es lo que tú estés haciendo para mantener tu lámpara encendida. Si estás usando bien todo aquello que Él te ha dado. Si tú estás ayudando en su obra o a los hermanos. Cuando Jesús venga, Él no estará interesado en lo que tú estés haciendo en ese momento. Lo que Él va a ver es tu fidelidad mientras Él tardaba en venir. Los que estén desprevenidos, bebiendo, fiestando y haciendo coro en celebraciones mundanas, a menos que se arrepientan, van a tener problemas. Pongan mucha atención. En el verso 45
de Mateo 24 dice: un sirviente fiel y sensato es aquel a quien amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa: mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, comienza a parrandear, a emborracharse, a hacer coros. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso y cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Ponga atención, ese hombre que fue echado a vivir con los hipócritas, dice aquí que era un siervo de su casa. Era un miembro de la iglesia. Era una persona que había recibido a Jesús, hablando en términos contemporáneos. Sin embargo, miren dónde fue a parar. Miren dónde fue a parar. Aún siendo un siervo de la casa, pero que no hizo lo que tenía que hacer. Salvo, siempre salvo. Tú puedes estar en la iglesia, tú puedes haber recibido al Señor, puedes haberte bautizado, pero eso no garantiza tu salvación. Porque hay personas que están en la iglesia, que han sido bautizados y que están parrandeando, están en borracheras y están en cuantas cosas, porque el rey está tardando. Otra observación: todas las damas de honor fueron invitadas, todas aceptaron, todas fueron, pero 5 se quedaron fuera. Aquí hay personas que fueron invitados y vinieron, recibieron la invitación de recibir a Jesús y lo aceptaron. Han sido invitados a venir a su iglesia y vienen, pero eso no te garantiza que tú vas a entrar en el banquete. Lo que garantiza que tú vas a entrar en el banquete es que tú estés preparado, que tú estés preparada, que tu lámpara siga brillando, que tú sigas siendo sal de la tierra y luz del mundo en todos los lugares. Aún delante de los amigos que tú quieres caerle bien, que no conocen a Jesús, tu lámpara tiene que seguir brillando. El tema no es si tú eres parte de la boda o si fuiste invitado o aceptaste. La pregunta es: ¿está tu lámpara aún encendida mientras Él tarda? No si tu lámpara estaba al principio encendida. No si tú tienes 15 años, 20 años, 30 años siendo cristiano. Eso no importa, a Dios no le importa eso. Habrá una separación en la iglesia entre creyentes. Cuando Jesús venga, usted dirá: wow, si Él me encuentra fiel, voy a descansar. No. Mi Biblia dice que si Él te encuentra fiel, como tú fuiste fiel en lo poco, te va a dar mucho más responsabilidades. Así que en el reino de los cielos vamos a seguir trabajando. Aleluya. Con más responsabilidades. El deseo del Señor y el mío es que todos los que están aquí presentes, los que me están mirando, los que se están haciendo los locos, los que no les importa lo que yo he dicho, mi deseo, el deseo del Señor es
que cuando el rey venga, usted sea puesto a la derecha. Y eso depende de si tú estás preparado o no. Porque muchos son los llamados, pocos son los elegidos. ¿Cuántos quisieran estar a la derecha? Dile a la persona que está a tu lado: yo tengo que prepararme. Yo tengo que prepararme. Y usted se preguntará: ¿y cómo yo me preparo? Te lo voy a decir simple. Estudia la palabra de Dios todos los días. Proponte cada año, de aquí hasta que tú mueras, leer la Biblia completa. Porque la palabra de Dios es la que te va a decir, cuando el Espíritu Santo te advierta, lo que tú tienes que hacer en situaciones. En estos días hablé con unos primos y me dicen: primo, yo sé que tú ahora eres un papa, que tú no bebes, pero tenemos una beventina. Lo que uno se lleva es lo que uno vive, y un trago no le hace mal a nadie. Miren, eso fue por un grupo de primos que yo tengo, y le dijeron a otro primo que había sido esclavo de la bebida, y su familia, su esposa estuvo a punto de divorciarse, sus hijas también, lo estaban invitando a beber a ese. Yo hice un simple comentario: dejen ese hombre tranquilo. Ahí viene tú, porque tú eres pastor ahora, que no se puede beber, entonces vamos a vivir una vida aburrida todo el tiempo. La vida hay que vivirla, no se puede ser fanático. La vida hay que vivirla, no se puede ser fanático. Y qué bien le hacen ustedes a él, que fue sacado de la esclavitud del alcohol, que recuperó a su esposa y a sus hijas. Ustedes no saben que dándole alcohol él puede volver a perder a sus hijas y a su esposa. Eso es lo que ustedes quieren para él. Silencio. Uno me dijo: yo tengo más de 20 años más que tú, que conocí a Dios. Ahora porque tú eres pastor, tú no eres mejor que yo. Yo le dije: yo nunca he dicho que yo soy mejor que tú. Lo único que yo te digo es que tú puedes creer en Dios o creerle a Dios. Y creerle a Dios es hacer lo que dice en su palabra. La persona que va a la iglesia, escucha prédicas, pero no aplica en el momento de la verdad lo que dice su palabra, se está engañando a sí mismo. Se está engañando. Y les voy a decir una realidad a todos: todo lo de este mundo es temporal. Cuando usted se vaya y esté en esa caja, ahí no va a haber nada. Y a Dios no le importa lo que usted tenga o no tenga. Lo que le importa es que tú hagas lo que Él te mandó a hacer. La pregunta de los $75,000: ¿qué fue lo que Dios te mandó a hacer a ti? ¿Qué fue lo que Él te mandó a hacer a ti? Yo estoy averiguando todos los días lo que Él me mandó a hacer a mí. Pero cuando Él me da el mínimo indicio, yo me tiro de cabeza. No importa lo que pase, es por ahí que voy. Yo no soy un santo, yo soy un pecador igual que todos los que estamos aquí. Pero mi oración todos los días es que Dios me dé la fuerza y la fe para yo obedecerlo un día a la vez, para hacer lo que Él dice un día a la vez. ¿Tú quieres estar preparado? Cómete la Biblia. ¿Tú quieres estar preparado o preparada? Tú tienes que llevar una relación íntima con el Señor en oración todos los días. No vale lo que tú escuchas los domingos. No vale. Mi esposa va a dar una conferencia en estos días, estén atentos, sobre lo que es construir un altar en tu casa, en tu negocio. Yo no estoy hablando de un altar donde te prende velones, no me malinterpreten. Estoy hablando, un altar es un lugar donde se adora a Dios y se le da el primer lugar a Él y se invita a que Dios entre cada día. Eso es un altar. Pero ese para otro día, estén pendientes cuando eso venga para que se metan y participen en eso. Usted tiene que llevar una vida de intimidad con Dios. No es fácil. Yo no podría vivir si todos los días no hablo con el Señor a solas. Y hay muchas demandas, mucho trabajo, muchas ocupaciones. Pero déjeme decirle, cuando usted se mete en intimidad con el Señor, usted es como una esponja que absorbe el Espíritu Santo. Y cuando usted sale a hacer lo que tiene que hacer y vienen las tentaciones, usted tiene fuerza para hacerlo.
Si algo ha de quedarte de lo que hemos hablado hoy, tú tienes que estar preparado. Porque a Jesús no le importa lo que tú hagas cuando Él venga. Él le importa lo que tú estás haciendo mientras Él tarda en venir. Eso es lo que a Él le importa.